Buenas tardes. Hoy vamos a ver nuestra tercera clase de la materia de administración parroquial. Se denomina los deberes espirituales del clérigo o ministro laico. Y bueno, pues trabajamos en las anteriores en cómo manejamos una congregación, cómo organizamos una junta parroquial, cómo llevamos los libros, ¿sí? Y hoy es cómo el clérigo con su propia vida espiritual permite el crecimiento, permite el desarrollo de una congregación. Este no es pues un trabajo cualquiera, es un trabajo en el que todo lo que yo hago como persona tiene repercusión en la congregación. Y es principal que el clérigo o ministro laico, bueno, pues tenga una vida de oración fuerte, activa. Y podríamos hablar de dos tipos de oración, la oración litúrgica y la oración personal. La oración litúrgica es lo que conocemos como el oficio diario, la oración matutina, la del mediodía, la vespertina y la de completas, ¿sí? Que es una oración de un tipo más intelectual y que sobre todo hay que tener la conciencia de que cuando yo hago el oficio diario, no es una oración personal, sino que estoy frente al trono de Dios en el nombre de mi congregación, en representación de todos los miembros de mi congregación. Entonces, es una oración comunitaria, aunque la esté haciendo yo solo, que es importante de vez en cuando tener oración con nuestra congregación, ya sea cualquiera de los cuatro tiempos, ¿verdad? Entonces, el hacer la disciplina de realizar la oración litúrgica, la oración del oficio diario, todos los días es parte de nuestras responsabilidades desde que somos seminaristas. Y lo seguirá siendo cuando ya seamos clérigos y bueno, pues nadie nos esté vigilando si hacemos o no hacemos las cosas. Pero hoy estamos hablando de que es parte importante de mis actividades como clérigo esta oración. ¿Sí? La otra oración es la oración personal, que consiste en dedicar tiempo para ponerme en la presencia de Dios y poner en sus manos todas las cosas que me preocupan, todas las cosas que me molestan, todas las inquietudes que tenga. Hay diferentes tipos de oración personal. Puede ser leyendo un pasaje de las Escrituras y meditándolo y luego haciendo la oración, que le solemos llamar lección divina. Puede ser siguiendo el esquema del libro de oración común que nos habla de cómo hacer la oración. Si nos vamos al bosquejo de la fe, en la página 749, nos dice cuáles son las principales clases de oración y nos contesta que son adoración, alabanza, acción de gracias, penitencia, oblación, intercesión y petición. Y bueno, por lo general solo hacemos oración de petición, ¿verdad? O de intercesión, que es cuando oramos por otros, pero los otros tipos de oración o no los practicamos suficiente o no lo sabemos hacer. Pero si seguimos esta esquemita, por así decirlo, dedicando unos 5 minutos, 7 minutos a cada tipo de oración, pues cumplimos con nuestra oración diaria y de una forma muy, muy provechosa. Por ejemplo, ¿qué es adoración? Adoración es reconocer la grandeza de Dios, quién es Dios y mi posición delante de Él. Y postrar todo mi ser en ese reconocimiento de Dios. Eso es adoración.
Por ejemplo, puedo decirle, Señor, tú eres todopoderoso. Tú creaste todo lo que existe, Señor. Tú lo recreas y lo sostienes a cada instante. Eres grande, eres maravilloso, Señor. Toda tu obra es gloriosa. Señor, tú eres bueno, porque en ti no cabe absolutamente una brizna de maldad. Y ante ti nada malo o impuro se puede presentar. Te reconozco, Señor, como el bueno. Y por lo mismo que eres bueno, Señor, eres justo. Tú eres un Dios justo que da a cada quien lo que se merece, Señor. Y que ves las cosas no solo por las acciones externas, sino por lo que cada quien traemos en nuestro corazón. Y tú, Señor, eres trascendente. Estás más allá de todo lo creado, Señor, más allá del universo. Vives en el sin tiempo, pero al mismo tiempo eres inmanente. Por lo tanto, eres cercano, tan cercano que habitas en nuestro interior por el Espíritu Santo. En cada corazón, Señor, haces tu templo en cada uno de los bautizados. Gracias, Señor, por este milagro, este misterio tan enorme de tu trascendencia y tu inmanencia. Eres amor, eres una comunidad de amor, Señor. En ti hay tres personas y todas son uno. Y este gran misterio, Señor, te adoro como el Padre, te adoro como el Hijo, te adoro como el Espíritu Santo. Me rindo ante ti, todopoderoso el Padre, todopoderoso el Hijo, todopoderoso el Espíritu Santo. Y este es el estilo de la adoración. O sea, reconocer la grandeza de Dios, su inmensidad y todas podríamos decir, sus cualidades, su forma de ser, lo que es inherente a Él. Eso es adoración. Y luego viene la oración de alabanza y acción de gracias que podemos unirla, ¿sí? Es cuando reconocemos las obras de Dios. Señor, yo te alabo y te bendigo por el universo, por cada galaxia, por cada sistema solar, por cada planeta, por los asteroides que corren como en otro rango. Señor, todo lo que hay en el universo, yo te alabo y te bendigo por su creación, porque es maravilloso, Señor, la precisión con que has hecho las cosas. Que esta tierra nuestra esté en el justo lugar para tener la cantidad de sol necesaria y no más, y tener todo lo necesario para sustentar la vida. Bendito sea, Señor, gloria a ti. Bendito sea, Señor, por el aire, por el agua, Señor, bendito seas por toda la vida del planeta que se desborda y se manifiesta a cada paso. Bendito sea, Señor, por la creación del ser humano, por todos los animales. Bendito sea, Señor, por la salvación que nos das. Gloria a ti, Señor, porque en la muerte de tu Hijo que se entregó por amor y en ese amarnos tuyo en Jesús, Padre, podemos ser salvos. Gracias por tu obra salvadora. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, lo más alto. Gracias, Señor, por mi vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por las habilidades y aptitudes por las que me dotaste. Bendito seas, Señor. Y bendito y alabado seas por las dificultades que tengo en mi vida, por las cosas que me son difíciles. Señor, te doy gracias. Te doy gracias
por esta enfermedad, por este dolor, por esta situación difícil, Señor, que estoy pasando, porque tú en tu gran misericordia todo lo conviertes en bendición, Señor. Yo creo firmemente. Y bueno, esto es la oración de alabanza y acción de gracias. Y después tenemos la oración de penitencia. La oración de penitencia es reconocer no solo mi pecado, sino el pecado de toda la humanidad y pedir perdón. Señor, por ejemplo, Señor, yo reconozco la tremenda destrucción y maldad de los que se dedican al narcotráfico, el inmenso daño que hacen a los individuos, a las familias, a la sociedad. Y en nombre de todos ellos, Señor, yo te pido perdón por ese destruir de las personas, por utilizarlas como si fueran mercancía, por esa falta de respeto a los seres humanos. Perdónanos, Señor. Pues, Señor, yo te pido perdón por los gobernantes y sus formas de decidir sobre lo que hacen, por la guerra, Señor, por todas las guerras egoístas e injustas que se llevan a cabo muchas veces con el solo propósito de generar recursos a través de las armas. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque no sabemos cuidar este planeta. Perdónanos, Señor, porque lo descuidamos y lo destruimos. Perdónanos, Señor, porque no los que te conocemos, los que hemos sido llamados a conocerte en Cristo, no transmitimos la verdad a los demás, no predicamos tu mensaje. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor, por todas mis faltas, mis pecados, mis situaciones. Perdóname, Señor, porque no soy lo suficientemente generosa, porque no me entrego como siento que tú me llamas a entregarme. Perdóname, Señor. Esta sería la oración o el tipo de oración de penitencia. Y luego viene un tipo de oración que es maravilloso, que es la oración de oblación. En este tipo de oración le entregamos al Señor todo lo que no nos gusta, todo lo que no entendemos, todo lo que no podemos solucionar. ¿Sí? Por ejemplo, Señor, esta situación que estoy viviendo con tal persona, yo te la entrego, Señor. Te entrego a esta persona y te entrego la dificultad que tenemos entre nosotros. La pongo en tus manos, Señor. Y abandono todo mi resentimiento, mi rencor que tengo y lo entrego, lo pongo en tus manos. Abandono en tus manos el resultado de esta situación, Señor. Pongo en tus manos mi preocupación por mis hijos. Tú sabes, Señor, cómo me preocupa esto y esto y esto. Y confío en ti, Señor, y los pongo en tus manos. Abandono totalmente en tus manos mis preocupaciones. Abandono mis planes, Señor. Aquí tengo este plan, tengo este deseo profundo. Ah, Mira, Señor, es así, así, así. Lo pongo en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad. Que se haga tu voluntad en este proyecto, Señor, que tenemos. Te entrego mis sentimientos de frustración, de tristeza, de soledad, de angustia, de miedo, de inseguridad. Aquí los tienes, Señor, en tus manos y las situaciones que los provocan también en tus manos. Confío en ti, Señor, confío que todo lo que me pase será para bien mientras yo me mantenga unida a ti. Esta es la oración de oblación. Señor, te ofrezco mi día, te ofrezco mi trabajo, mis pequeños esfuerzos. ¿Sí? Eso es oblación. Luego viene intercesión. Intercesión es pedir, Señor, pongo en tus manos la Iglesia Universal, nuestro obispo, pongo en tus manos el gobierno de este país, pongo en tus manos el cambio climático, Señor.
Señor, pongo en tus manos a tal y tal persona que se encomendaron a mis oraciones y que están pasando por tal situación, que se haga tu voluntad en sus vidas, Señor, que ellos puedan ver qué es lo que tú quieres y que puedan caminar en tu voluntad. Señor, te pido por mí, eso sería petición. Señor, tú me conoces cuando me siento, cuando me levanto en lo más profundo de mi ser. Nada te es oculto, Señor. Tú sabes que quiero amarte, tú sabes que quiero entregarme, servirte. Lléname, Señor, lléname de esa presencia del Espíritu Santo que desborde en mí. Enséñame a amar, Señor, enséñame a perdonar, enséñame a vivir para ti. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí tenemos un tiempo muy rico y fuerte de oración personal. Ese es un estilo. Hay otro tipo de oración personal más de contemplación, que es tratando de detener los pensamientos y, por ejemplo, al ritmo de la respiración, al inhalar digo una parte de una frase y al exhalar otra. Por ejemplo, Señor, ten piedad de mí, pobre pecador. Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pobre pecador. ¿Sí? Y no dejo que ningún otro pensamiento entre en mi mente y hago por lo menos unas 200 repeticiones al ritmo de mi respiración de esta afirmación, de esta frase. Esto también es una oración más contemplativa y que tiene un gran valor, ¿sí? Entonces, parte de nuestra capacitación y de nuestro trabajo es aprender a orar y encontrar las formas de orar más apropiadas para nosotros y todos los días dedicar por lo menos media hora de mi día a la oración personal. ¿Sí? Esto es de las cosas más importantes porque esto definitivamente que tendrá consecuencias en el tipo de congregación que yo tenga. Otro de las obligaciones de un clérigo es el estudio y meditación de la palabra. ¿Sí? El leccionario del oficio diario se divide en año 1 y año 2. El año 1 son los años este, impares y el año 2 los años pares. ¿Sí? Y si yo todos los días utilizo el leccionario para hacer mi oficio diario, pues en un año habré leído los pasajes más importantes del año y en 2 años la habré leído completamente, la Biblia, a través del oficio diario. Y esto es bien importante. Otra de las cosas que ya lo hemos hablado en las clases de Sagradas Escrituras es que tenemos que leer los libros completos y de una sentada, o sea, no en episodios porque se nos olvida, para tener panoramas completos de los libros de la Biblia y haberla leído por lo menos unas 2, 3 veces durante el tiempo del seminario. Y algo que yo quiero que tomen mucha conciencia es todo lo que se estudia en la materia de Sagradas Escrituras es herramientas que tú y yo necesitamos para seguir estudiando la Biblia por el resto de nuestra vida, cada vez a nivel más profundo. ¿Sí? Si yo me quedo con lo que me enseñaron en el seminario, o ni siquiera con lo que me enseñaron, porque a veces ni siquiera hacen las tareas y los trabajos y se quedan con mucho menos, ¿no? Pues voy a ser un clérigo tremendamente mediocre cuando tengo que trabajar profundamente en entender las escrituras a nivel teológico, a nivel científico, a nivel pastoral, y tengo que saber aplicarlas en la consejería. O sea, hay mucho trabajo en esto del estudio y meditación de la palabra. Y todos los días dedicar un rato, unos 15, 20 minutos, media hora sería ideal al estudio de la palabra del Señor.
Otro aspecto tremendamente importante es la celebración de la Eucaristía. No debe pasar una semana sin que celebremos la Eucaristía. Lo ideal como anglicano sería por lo menos 2 veces a la semana y en las fiestas mayores, ¿sí? Entonces, buscar celebrar la Eucaristía en algún lugar en las casas entre semana, más la celebración dominical o tener 2 celebraciones el domingo si tenemos suficientes fieles, pues sería importante que no dejemos pasar tiempo sin celebrar la Eucaristía y sin comulgar. El otro de los aspectos importantes es el cuidado de los miembros de la congregación. Y hay dos aspectos, la consejería espiritual y el discipulado intencional. ¿Qué es la consejería espiritual? Es ese acompañamiento de las personas en las situaciones de su vida. Cuando nos vienen a contar sus problemas, sus angustias, todo lo que les preocupa, pues ahí en la materia de consejería aprendemos sobre todo la escucha activa y que no es necesario dar consejos, sino ayudar a la persona a encontrar sus propias soluciones. Sí, eso es bien importante en la consejería. Pero también existe dentro de ese espacio donde yo convivo con las personas el discipulado intencional. ¿En qué consiste esto del discipulado intencional? Bueno, es tener muy claro qué es lo que toda persona debe saber y hacer para llegar a tener una fe madura y una relación con Dios profunda, ¿sí? Como enseñar a las personas a orar, enseñar a las personas a leer la escritura, enseñarlas a perdonar, enseñarlas a amar. O sea, todas las habilidades y aptitudes necesarias para ser un buen cristiano nos toca irlas enseñando y esto es a través de el discipulado intencional. Enseñar a las personas a transmitir el mensaje a otros, a encontrar su lugar en la iglesia y hacer algún ministerio. Todo esto es el discipulado intencional hasta el aspecto de ayudarles a enfrentar el momento decisivo de la muerte y de entrar a la presencia de Dios. Prepararlos para vivir o la época de la ancianidad o la época o las situaciones de enfermedad, ¿sí? Confiando en el Señor y con paz. Entonces, todo eso es el discipulado intencional y es parte muy, muy importante de las obligaciones del clérigo. Luego también viene la educación en la fe, ¿sí? Acuérdense que hay una tremenda diferencia entre la evangelización y la catequesis. La evangelización es el primer anuncio que se da a una persona sobre la salvación en Cristo y que lleva a un encuentro con Cristo, a un saberlo vivo y resucitado y a una respuesta de decirle, sí, Señor, yo quiero que seas mi Salvador y mi Señor y mi Mesías. Esa es la evangelización. Es una serie de temas basados en las escrituras y testimoniales, donde ayudamos a la persona a encontrarse de frente con Jesús y a dejarse transformar. Y la catequesis es una continuidad, ¿sí? Una catequesis para la vida es aquella que justo nos enseña a vivir como cristianos. Cómo es ser discípulo, cómo es perdonar, cómo es orar, cómo es vivir la Eucaristía, cómo es amar, etcétera, cómo es orar por otros. Todo eso va en la catequesis para la vida, la catequesis litúrgica que enseña a las personas a
entender y vivir la liturgia, la Eucaristía y también el oficio diario y la catequesis bíblica que les muestra la historia de la salvación y les ayuda a entender la Biblia y a saberla leer y a saberla comunicar a otros. Todo esto es muy importante y ya sea por nosotros mismos o capacitando evangelizadores y catequistas de niños, adolescentes y adultos, esta es una parte muy importante de nuestras obligaciones como clérigos. La atención de los enfermos y los ancianos. ¿En qué consiste esto? Bueno, en conocer el estado de los miembros de nuestra congregación, dar seguimiento a los que están enfermos, ungir a los enfermos y orar por ellos, acompañar a los cuidadores y fortalecerlos. Y si esta enfermedad o la edad ya los está llevando a la situación del encuentro con el Señor a través de la muerte, entonces hay que prepararlos con una catequesis especial de todo lo que significa perdonar, soltar, dejar bien organizado todo aquí, dejar todo en orden en esta vida y prepararnos para el encuentro del Señor, pedirle perdón por lo que haya que pedirle perdón y tratar de hacer con el tiempo y las fuerzas que nos quedan lo que nos falta por hacer para cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado en esta vida. También nos toca motivar el evangelismo. El evangelismo es despertar como la curiosidad o la necesidad de Dios en las personas, ¿sí? Y enseñar a nuestros niños y jóvenes y adultos y ancianos a hacer evangelismo es muy importante porque parte de nuestro trabajo como clérigos, como clérigas, pero también como cristianos es traer a otros a conocer a Cristo. Y en eso, bueno, nuestras congregaciones anglicanas no son muy fuertes, entonces es importante trabajar en el evangelismo. Y esto es la primera parte de los deberes del clérigo. Vamos ahora a ver. La otra área es que un seminarista tiene que volverse ministro laico y a partir de ahí empezar a desarrollar una congregación, porque en este momento en nuestra diócesis la mayoría de las congregaciones ya tienen quien las atienda y los nuevos seminaristas que ya vienen hacia la ordenación, pues necesitan abrir una congregación. Pero digamos que también ese es un checklist que nos ayude a ver si realmente estamos cumpliendo nuestro trabajo como clérigos o como ministros laicos. Y dice, actividades, realizar celebraciones de la palabra con comunión semanales o la Eucaristía, ¿verdad? Si son ministros laicos, celebraciones de la palabra con comunión, posición diáconos, o la Eucaristía si son clérigos. Visitar a las familias y orar con ellas, realizar acompañamiento pastoral, abrir el centro de catequesis de niños y adolescentes, hacer evangelismo con los adultos, capacitar un equipo de evangelistas y supervisar su trabajo, ¿sí? La forma de capacitar es haciendo con ellos. Yo puedo empezar el evangelismo y después enseñar a las mismas personas que ya traje a hacer evangelismo. Organizar retiros de evangelización invitando a los compañeros seminaristas y clérigos. Tenemos dos tipos de retiros de evangelización que aprendemos en el seminario, el método alfa y el de la evangelización fundamental del movimiento carismático. Formar pequeñas comunidades y atenderlas.
Estas pequeñas comunidades son de estudio y de oración y de convivencia, ¿sí? Entonces son muy importantes formar pequeñas comunidades con nuestros feligreses. Ayudarles a reproducir el proceso de llevar a otros a conocer a Cristo. Una vez que una persona tiene el encuentro con Cristo en la evangelización, se acerca por el evangelismo, tiene el encuentro con Cristo por la evangelización y ya en la catequesis, en la pequeña comunidad, crece como cristiano, tiene que empezar a pensar en reproducir el proceso. Entonces, desde más o menos la quinta, sexta reunión de la pequeña comunidad, cada persona tiene que hacer una lista de 5 personas con las que siente que Dios lo llama a compartir el mensaje de Cristo. Empezar por orar por ellas y después comenzar un proceso de amistad cristiana, acercarse a las personas, preguntarles cómo están, invitarlas, no sé, a tomar un café y platicar. O sea, primero construir una amistad para después llevarla a Cristo. Sí, por lo general dentro de la amistad y siempre que le preguntas a alguien cómo está, ya en algún momento pues te empieza a platicar sus penas y sus dificultades. Y entonces ahí decirle, ¿gustas que oremos? Más que aconsejarle, es, ¿quieres que oremos juntos para que el Señor te ayude a encontrar la solución a esta situación? ¿Sí? Y luego llevarlos a evangelizar y con ellos formar una pequeña comunidad. O sea, el objetivo es que cada persona que yo atraje al Señor y evangelicé y la llevé a pequeña comunidad, llegue a ser líder de pequeña comunidad. Impartir el curso de Viviendo la Identidad Anglicana por lo menos una vez al año, ¿sí? Ya ven que en la materia de anglicanismo, en el nivel 10º, la meta es hacer un curso de anglicanismo para laicos, para poderlo impartir en tu congregación. Porque es muy importante que la gente sepa qué es ser anglicano, cómo se vive el anglicanismo. Formar la cofradía del altar, el grupo de lectores, de acólitos, ¿sí? Podemos formar el grupo de las hijas, la congregación pues de las hijas del rey o de la hermandad de San Andrés, que sería otra forma de manejar la oficialidad de mujeres y de hombres. Realizar las asambleas de oración por lo menos una vez al mes. ¿Qué es una asamblea de oraciones? Un evento entre semana donde se reúnen las pequeñas comunidades, todas, y entonces hacemos un culto de alabanza, adoración y acción de gracias y oración de intercesión comunitario. Dura alrededor de 2 horas y termina con convivencia de todos los grupos. Sí, eso es una asamblea de oración. Y realizar la celebración de la Semana Santa. Hay que ser conscientes, primero a nosotros mismos, de lo que es una vigilia. Una vigilia es un tiempo de oración que atraviesa la noche y que puede llegar hasta el amanecer. Entonces, cuando hablamos de la vigilia pascual, pues no es una Eucaristía que se hace anocheciendo ahí por 6, 7 de la tarde, no. Es la vigilia pascual es una liturgia que nos permite atravesar 3, 4 horas de oración y de lecturas y de meditación para llegar lo más cerca de la medianoche posible, ¿sí? Si es posible, hasta pasar la medianoche en este tiempo. Eso es una vigilia pascual. Y tenemos que ir cambiando el concepto que tenemos de, ay, ponle poquitas lecturas y
y quítale esto y quítale el otro para que se haga más cortita. Es que las vigilias no son eucaristías comunes, sino tiempos fuertes de oración que abarcan parte de la noche. Sí. Dice, realizar actividades para los diferentes sectores de la congregación, hacer encuentros de mujeres, grupo de varones con sus actividades, evangelismo para niños como el confeti o alguna otra actividad que de repente los invitemos, sí, que la escuela bíblica de verano, que olimpiadas, no sé, realizar el embarcadero para adolescentes, encuentro para matrimonios, paseos, kermeses, festivales, talleres sobre temas relevantes, celebrar los diferentes días, ¿no? Que el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo, el día del niño, el día del maestro, visitar a los enfermos y realizar la unción y llevarles la comunión. Si tengo gente enfermita, pues ahí hay que estarles llevando la comunión, no es solo una vez. Preparar para los sacramentos y la recepción a los candidatos. O sea, si tengo gente nueva en la congregación, les tengo que hablar de el proceso para llegar a ser anglicanos, que puede durar un año, y que en ese proceso, podemos tener reuniones donde se les explique qué es ser anglicano. Dar seguimiento a los líderes emergentes e insertarlos en el trabajo pastoral, social y litúrgico de la congregación. La meta es que el clérigo comienza haciendo todo, pero luego capacita a otros para hacerlo, de tal forma que llegue el tiempo que solo haga lo que le corresponde al clérigo, ¿no? Como sería el asunto litúrgico, y que todo lo demás esté en manos de los laicos. Así cuando el clérigo por algo deja de estar en esa congregación, pues las cosas continúan porque no hace todas las cosas solo, sola, ¿sí? Escoger a los más adelantados de las pequeñas comunidades y llevarlos al cursillo, al acontecimiento feliz, a los eventos diocesanos, al Congreso de Mujeres, etcétera. Y dar seguimiento a los líderes emergentes e insertarlos en el trabajo pastoral, social, litúrgico de la congregación. Convocar a las mujeres para formar el comité de mujeres de la congregación y elegir una mesa directiva, conectarlo con el comité diocesano de mujeres. Convocar y dirigir las reuniones del comité del obispo o de la junta parroquial de forma mensual. Buscar un local adecuado en la zona para crecer. O sea, si estás abriendo una congregación, pues es llegar a rentar un lugar donde puedas celebrar y donde puedas desarrollar las actividades. Y ya más adelante, pues pensar en hacer recaudación de fondos para comprar un terreno y para construir o presentar proyectos para recibir becas. Y algo bien importante, aplicar el ABCD, que es desarrollo comunitario basado en activos, y el FODA, ¿sí? Que es fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y con todo este análisis, crear el proyecto congregacional de sustentabilidad y pastoral. Lo ideal sería a unos 10 años hacer un proyecto, ¿sí? Y ya irlo bajando a cada año, a cada mes, a cada día, y trabajar en desarrollar la mayordomía, tiempo, talento y tesoro, pidiendo a las personas que sean conscientes de que la iglesia se construye con todos, ¿sí? Cumplir con las 3 colectas del año, promesa diocesana, cada 3 meses o de preferencia cada mes, la UTO, ¿sí? O ofrenda unida de acción de gracias, que se recoge en abril y noviembre, y la ofrenda de Viernes Santo, y también ahora tenemos la del grupo de mujeres de MOM.
al año de ser punto de misión, presentarlo en el sínodo para hacer estación de predicación, invitar al obispo 2 veces al año para presentarle los avances, que conozca la congregación, etcétera. Llevar al corriente los libros de sacramentos, de servicios y de finanzas de la congregación y entregar cuentas al obispo en cada visita y al sínodo en el informe anual. Y a los 2 años de iniciada la congregación, presentarla al sínodo para ser admitida como misión organizada y al lograr la sustentabilidad y por lo menos 20 miembros, convertirse en parroquia. Esto sobre todo implica que no pensemos en quedarnos dependientes de la diócesis, sino que nuestra meta sea llevar la congregación a un crecimiento donde sea parte activa de la diócesis, no, no una dependiente solamente. ¿Sí? Y bueno, pues estas son las obligaciones del clérigo y lo que tiene que estar cuidando y trabajando para el desarrollo de su congregación. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado nuestra tercera clase de administración parroquial.